Ciencia. La biopsia es una prueba que consiste en extraer mediante cirugía un fragmento de tejido para conocer cómo evoluciona un tumor. Pero ha habido un giro copernicano, las biopsias líquidas. Con un simple análisis de sangre se puede obtener la misma información y sin tener que operar al paciente. Para combatirle, tenemos que conocer mejor cómo es nuestro enemigo, el cáncer. Ningún tumor se comporta de la misma manera en dos pacientes. Ni siquiera un mismo tumor se comporta igual dentro de un paciente todo el tiempo. El cáncer es una enfermedad genéticamente muy inestable. De esto debemos sacar una conclusión, que el cáncer muta y es imprevisible. Entonces, ¿es imposible anticiparse a él? Hasta ahora, la única forma de saber cómo evolucionaba un tumor era hacer la tradicional biopsia quirúrgica. Se intervenía al paciente y se extraía un trozo de tumor para analizarlo. Pero esta biopsia tradicional, que es como una especie de foto fija, tiene inconvenientes. Si cada vez que tenemos que acceder al tumor hay que hacer una biopsia al paciente, pues es una aproximación cruenta. Y de hecho hay tumores que no se pueden biopsiar. No tenemos herramienta tisular para poder determinar. Pero ha habido una revolución en cuanto a biopsias. Recientemente ha aparecido un tipo de biopsia mucho menos traumática para el paciente, la biopsia líquida. ¿En qué consiste? Básicamente en un análisis de sangre. Muestras de sangre donde podemos determinar la presencia de células tumorales. Resulta que tenemos una pequeña ventaja frente al cáncer. Cuando se manifiesta en un órgano, al estar este irrigado por el torrente sanguíneo, el tumor deja minúsculas secreciones de ADN en la sangre. Hasta ahora, estos restos genéticos eran tan pequeños que no podían analizarse. Porque la cantidad de DNA tumoral en sangre es muy pequeña, versus lo que tenemos en las células sanguíneas, en los linfocitos. Pero las modernas máquinas de biología molecular sí son capaces de descifrar esa valiosísima información. Del momento en el que llega la sangre, el DNA se extrae en un día, se secuencia en 3-4 días, porque secuenciamos muchas zonas del DNA diferentes, quizás en una semana pueden estar los resultados. Eso también con el tiempo ha mejorado. Así, la foto fija de la biopsia tradicional pasa a convertirse en una foto en movimiento. Por lo pronto, al basarse en una simple analítica de sangre, podemos repetir esa prueba en el tiempo cuantas veces queramos. Porque cada vez que el paciente viene a una ronda de tratamiento, se le hace una analítica para detectar cómo está a nivel de hemoglobina, cómo está general a nivel físico. Si además se le puede detectar si está respondiendo bien o si está evolucionando, es ideal. Pero hay más ventajas. Esta técnica se utiliza bien para la detección de tumores de forma precoz o bien incluso para la detección precoz de metástasis. La metástasis es la causante del 90% de las muertes por cáncer. Tiene mucha utilidad en tumores que ya conoces que tienen una alteración determinada. Imagínate un cáncer de pulmón, pues que sabes que tiene una mutación determinada de un gen, como puede ser el EGFR, en un paciente recién operado. De momento, la biopsia líquida está en fase experimental, ya que sus resultados han de cotejarse con los de la biopsia tradicional hasta comprobar su fiabilidad. Antes éramos muy pocos los que creíamos en esto de la biopsia líquida, cada vez hay más muestras analizadas, más grupos que están trabajando en el mismo sentido. La pregunta es, ¿cuánto queda para que sustituya la biopsia líquida a la biopsia clásica? Yo no anticipo a día de hoy que la biopsia líquida sustituya a la biopsia convencional. Lo que sí anticipo es que la biopsia líquida va a permitir que cuando un paciente tiene una recaída se evite una biopsia, porque nos vamos a poder ver si tiene las mismas alteraciones moleculares que tenía previamente. Falta experiencia técnica en el desarrollo de protocolos de extracción de DNA y de secuenciación del DNA, y falta un poco el creernos que esta herramienta tan fácil tiene una aplicabilidad tan importante.